Bueno, y tenemos una visita en el estudio muy especial. Estamos con Bernardo Basombrío. Él es periodista agropecuario, editor de Campo Abierto y autor del libro No Positivo, Campo y Gobierno, Historia y Testimonio de la Protesta Agropecuaria del 2008. Se acerca el 17 de julio, en el cual se van a cumplir 9 años, en el cual se van a cumplir 9 años de la gesta del 2008. Y ahora le vamos a preguntar a Bernardo cómo define él lo que pasó en esos meses, en esos 127 días de conflicto del 2008. Bienvenido, Bernardo, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Un saludo especial a todos los oyentes. ¿Cómo estoy? Bueno, ahora, digamos, estamos haciendo una gira que tiene mucho que ver con el tema, que es aprovechar a hacer un reencuentro con todos aquellos productores, aquellas personas que estuvieron vinculadas con la protesta en lo que ya son 9 años. ¿Así lo definís? ¿Como una protesta? Yo, si yo tengo que dar una definición, la hice en la primera página del libro haciendo una cita de Santo Tomás. Ajá. Esa cita hace una referencia a lo que la ley injusta hace y respecto de lo que la función que le cabe al legislador respecto del ciudadano. A mí no me, digamos, en términos de protesta, en cualquier caso fue poner las cosas en su lugar. Perfecto. Bernardo, vos has hablado con muchísimos de los protagonistas de este conflicto. Cualquiera que ve tu libro y ve lo documentado que está y lo intenso de tu relevamiento de lo que sucedió. Después de tanto tiempo que ha pasado, que lo has escrito un año después, en 2009, ¿verdad? Empecé las entrevistas en marzo del 2009, por suerte. Ajá. Y digo por suerte porque, como todos, terminamos agotados el 2008. Sirvió como un tiempo muy medianamente cercano a lo que fue la protesta. Ajá. Con lo cual la memoria más o menos mediata permitía refrescar ciertos hechos importantes donde no hubo que hacer mucho trabajo para recabar la fidelidad de los hechos como corresponde a un rigor histórico para un suceso de estas características. Y también suficientemente un poco más descansados que si lo hubiera hecho inmediatamente, con lo cual la gente estaba con un poco de aversión al tema justamente por el cansancio propio. Perfecto. Y a 9 años de ese evento, ¿te parece que ha decantado algo que modifica en alguna manera las conclusiones de tu libro? ¿Cómo lo mirás ahora el hecho histórico más a la distancia? Me encuentro con revelaciones nuevas. Me encuentro con productores que, de todos colores. En ningún caso he encontrado productores que estuvieran arrepentidos. Nadie me haya dicho estamos arrepentidos. Me encontré con un productor, ponele, que me sacó poco más o menos que corriendo, que me dijo, hice todo lo que tuve que hacer, pero esto fue una pelea de argentinos contra argentinos, y me lo dijo con un sentimiento muy enojado. Y tomá y llevate el libro de acá. Ajá. Me encontré con productores que se manifiestan muy doloridos con lo que significó cargar con toda esa protesta. Está bien, todo muy lindo, me dicen, pero no quiero hablar más del tema. Ajá, saturados. Me encontré con productores que siguen convencidos con esto, y hasta ahora todos los que son de esa gran mayoría de pensamiento, cuando dicen están convencidos con esto, hacen un cierre al pensamiento de decir nos sirvió para mucho, pero la verdad que si la anarquía vino dada desde arriba, como fue en ese tiempo, qué locuras que hicimos, que en este momento no las haríamos ni locos. O sea, al sentirse uno otra vez racional. Esto me remite a un cuento que el libro da en una
el día que lo detienen Alfredo de Angeli en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay lo esperaban en los tribunales, supuestamente, con la poca información a ver a dónde lo estaban llevando Alfredo. Juan Ruiz Orrico me cuenta, él para ese entonces fue presidente de la Rural de Concepción. Me dice, yo vi vecinos de saco y corbata, como los señores respetables que tenía en mi mente de toda la vida y de su familia, que ese día no estaban con saco y corbata saltando en el techo de un patrullero, lo cual muestra un poco cuánto nos habíamos salido de la racionalidad que teníamos. Pero tampoco deja de ser verdad, como dijo uno de los estrugamú de la asamblea de Saladillo, que si la anarquía vino dada desde arriba, entonces ¿qué ibas a esperar desde abajo? O sea, si el Estado tenía tanta más fuerza y promovió esto, uno en esa diaria no se daba cuenta y bueno, y se descontroló un poco. Pero hicieron, en todos los casos, hicimos lo que había que hacer. Bernardo, ¿y cambió algo en la Argentina que llega hasta hoy? Mucho. Primero, y no por nada particular, sino por el ejercicio de sentarse a escribir el libro de un tirón, concentrado en 3 meses encerrado en el campo. Yo siempre inicialmente pensaba el título como no positivo, pero decía, esta frase que le fue que se atribuye a Cobos como tal, está bien para el título como referencia, pero para escribir, para quien escribe, para quien está con la literatura, a quien le gustan los libros, no es una contradicción en sí misma. Cuando yo empecé a hacer ese trabajo ya tenía registrada el título del libro, y hacia el final, cuando estaba encerrado en el campo, es que el día que estaba escribiendo el epílogo me cayó la coma. Hay una alusión muy famosa de Cortázar que creo que hace cuento de la diferencia que marca la coma respecto de su uso, cómo cambia la expresión. Entonces, todo lo que quise decir con esta coma es no a esa manera de hacer política positivo, que la gente se involucre. Lo que se decía mucho durante ese tiempo fue que, y lo decía Alfredo también en algunos discursos, es esto nos pasa porque no nos involucramos. Entonces, me preguntaste qué cosas, qué cambios trajo. El primer cambio que trajo es esto. A partir de la protesta del campo, mucha gente ajena al campo, pero mucha gente con más sentido común, quiero decir con más sentido común en cantidad de masa crítica, ¿no? Se empezó a involucrar, empezaron a ver qué pasaba con esto de las AFJP, empezaron a ver qué pasaba con esto de la democratización de la justicia, y enseguida empezaron a ver cacerolazos por otros temas, y enseguida empezó a ver, hay que fiscalizar mesas, y de pronto llegó el cambio. Como que de alguna manera la sociedad, digamos, que hasta ese momento no había sido de gran participación ciudadana, quizás empezó a darse cuenta de que podía o que tenía algo para decir en algunos temas puntuales que la conmovían, digamos. Decimos que la sociedad podía alcanzar cambios por sí misma, sí, evidentemente quedó bien plasmado. Por lo menos la expresión del descontento, no sé después si eso se canalizó demasiado en instituciones o no, pero por lo menos la manifestación pública del cacerolazo quedó marcada ahí, ¿no? Quedó como también una de las muestras, y también mantener cierta línea de pacifismo, como se decía, de no transgredir al otro estilo. Pero también, siguiendo, ya que estamos en este tema, la protesta del campo vino en el 2008, el 2009, bueno, ya el clima en la sociedad estaba bastante tensa, bueno, a ver qué va a pasar ahora, la famosa llegada de los agrodiputados. 2010 muere Néstor, y fíjate que todavía ya bastante incipiente la fuerza de, digamos, en el sentir del ambiente político o entre la gente,
cómo estaba esa predisposición espontánea de muchas personas a decir, bueno, a ver qué más se puede hacer. Uh-huh. Y Cristina empezó a poner en marcha la cámpora rentada como una respuesta a este surgimiento. Y ahí se empezó a hablar de, bueno, cómo se involucran los jóvenes, bla, 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 bla. Una parte rentada, otra parte no rentada, uh-huh. Y ahí empezó otra cosa. Es interesante cuando me pongo a pensar un poco en una entrevista que alguna vez le hice a Pepe Zucardi, de la bodega Zucardi. Uh-huh. El sector vitivinícola hizo un plan que se llama el PEVI 2020. Que fue lo que dio el salto cualitativo con los vinos y nos representó hacia el resto del mundo. Y le digo, bueno, ¿qué queda después de todo, de haber llegado a esto con 20 años? Y dice, lo que queda es lo que viene, lo más importante es las generaciones jóvenes de los hijos de todos esos bodegueros son los que han visto todo ese cambio de tecnología, los que han visto todo ese cambio de mentalidad, y son los que son el mejor semillero que está por venir. Bueno, entonces hay mucha expectativa, en mi opinión, de a ver qué es lo que está por venir ahora. Uh-huh. Hay, con toda validez, rentada o no rentada, hay gente que piensa, quizás equivocada o no, de la cámpora, gente equivocada o no que piense en sentido contrario. Entonces vamos a ver qué viene, pero sin duda va a venir una mayor masa crítica. ¿Pero vos te parece que eso es algo que viene a futuro o te parece que es algo que tendría que haber venido y que no llegó porque ya estamos casi a una década del conflicto? ¿O es algo que tarda en llegar? Si tarda o no en llegar, no lo podría llegar a analizar hasta ese punto, pero es uno de los efectos, sí. Uh-huh. Es uno de los efectos, sí, convengamos. Había una generación a la que se decía no había que meterse en política y es el resultado de décadas del país que tenemos. Ahora, involucrándonos, nos estamos haciendo cargo de un montón de cosas porque hay derechos y porque hay obligaciones. Uh-huh. Yo creo que es mejor esto y que es parte del cambio. ¿Te parece que el campo capitalizó lo suficiente la protesta? O sea, el campo desde las bases ejerció mucha presión y logró conformar la mesa de enlace entre entidades que tenían muchos prejuicios en sí mismas. Ahora, mirándolo de vuelta a distancia, ¿te parece que esa unión sectorial que se logró en ese momento logró capitalizar realmente esa representación que se le pedía desde las bases hacia adentro del Congreso, por ejemplo, con lobby y demás? Más allá de los eurodiputados, que es verdad que han logrado meter algunos, ¿te parece que fue sustancial el cambio que logró el campo? Es bastante difícil medir cuánto se aprovechó desde el campo ese cambio o cuánto se capitalizó. Lo primero que digo es que para el mundo de cada uno de los productores también es lo que me están diciendo en este tiempo actual, y a mí que me dejó la protesta. Uh-huh. La respuesta que a mí se me vuelve es que la participación en el 2008 era porque esto había que hacerlo por el país. No se pensaba en, y a mí a ver qué me va a tocar. Entonces, ver cómo plasmó en lo general. Uh-huh. Volviendo a lo sectorial, para no irme fuera del tema, uh-huh. En muchas sociedades rurales se ha producido un verdadero cambio. Uh-huh. En algunas otras sigue todo exactamente igual y la gente no se atreve a mover esos cimientos. Uh-huh. Después, si hablamos al nivel de las 4 entidades del campo, hay una mayor conciencia de que, bueno, hay que hacer las cosas más seriamente. Uh-huh. Que una de las deudas pendientes, y decimos, bueno, que ganó o que dejó de ganar, es comunicación. Falta comunicar muchas cosas mejor. Uh-huh. Es uno de los temas. No se capitalizó adecuadamente bien algunas cosas dentro de lo que fue la vorágine del 2008. Uh-huh. Por supuesto que con el diario del lunes es fácil decirlo. Uh-huh. También es muy fácil decir
que la dinámica con la que tuvo la protesta, una definición como dice Violcati, eran 4 personas que les vino una ola desde abajo y tuvieron que barrenarla como sea, y dentro de todo no hubo ningún muerto, dentro de todo hubo bastante orden para lo que podría haber sido si uno empieza a ver con perspectiva desde arriba toda esa locura. Y menos mal, digo yo, quizás que no estaba la intensidad de los medios de comunicación como es hoy 9 años más tarde, porque me imagino que ver por WhatsApp cómo lo detienen a Alfredo De Angeli, no sé qué hubiera pasado, porque hasta en París seguramente hubieran estado prendidos en un televisor viendo eso. Entonces, decir cuánto de capitalización falta mucho para mucho trabajo. No todos todavía pasa una reunión de la rural y siguen siendo los mismos 8 de base con unos otros 4 que van rotando y deberían haber 30. Claro, o sea que la participación quizás que tiene pros y contras. Claro, está bien. No está del todo, tiene más para sacar, digamos. Tiene más para sacar. Bien, o sea que no está capitalizada del todo, podríamos decir. Exacto. Todavía hay por capitalizar. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó en tu recolección de estos testimonios de este libro? En primer lugar, la unidad. Sin duda, sin la unidad no hubieran hecho lo que se hubiera hecho. Fue la figura central, lo cual da un ejemplo de, pues, digamos, de carácter gremial, de carácter político, de lo que quieras. No se hubiera logrado sin eso, sin duda. En nombre de la unidad muchas cosas se cedieron. En nombre de las, por ejemplo, el discurso ya para el 2009, una intimidad que me cuenta Violcati es, y bueno, le dije a Eduardo Bussi que venga y charláramos en el escritorio de Florida, a ver cuál va a ser el discurso, el contenido del discurso en la pista de Palermo. Y Bussi todavía un poco inquieto a ver cómo iba a ser recibido él en la pista de Palermo, por los propios y por los extraños. Entonces Violcati toma la lista y le dice, mira, acá tenés el discurso, esto es lo que voy a leer. Entonces le he dicho, bueno, sacame este párrafo y este párrafo. No hay ningún problema, sacó este párrafo y este párrafo. Después dice Hugo Luis que cuando puertas adentro volvió a hablar en la comisión directiva de la rural, dice, tengo que hacer esto. Y dice, pero ¿y estos 2 párrafos? Esos 2 párrafos salen, así Eduardo está más cómodo. Entonces se seguía poniendo en vigencia lo que era el tema de la unidad. Cosas menores, buscando el sentido común o el punto de encuentro más allá arriba y después lo demás que vaya decantando. A mi modo de ver, cuando una expresión constante en el libro es, yo hablo de escalas productivas, no digo del pequeño o el mediano, como se dice, que suena más peyorativo, no porque haciendo lugar a las corrientes de expresión que hoy tienen, porque digo que las diferentes escalas se sirven unas a otras, porque en lo urbano llevamos al ejemplo de que si yo voy a comprar una cajita de pastillas de menta a un supermercado me sale más barato que en un kiosquito chico. Entonces, bueno, diferentes escalas se sirven. Entonces, está la tarea del Estado de ver cómo remediar, cómo componer y cómo integrar toda esa cadena. Bernardo, la última. ¿Qué fue lo que aprendimos, te parece, la lección más valiosa que podemos sacar como sociedad de lo que pasó en el 2008? Qué pregunta. Lo más valioso, bueno, que evidentemente lo que marca un rumbo de unidad, cuando las cosas están por encima del interés personal. O fíjate que el discurso de Rosario el 25 de mayo
a veces uno en ese mismo día sentía un poco extraño, decir, bueno, estuvo Nora Cortiñas de Plaza de Mayo, estuvo Margarita Barrientos, se cargaron con otros reclamos sociales. Me parece que si tengo que decir que es lo más importante, bueno, es que se fije un patrón de puntos que integre al resto de la sociedad y atrás, con ese mismo vigor de unidad, ir por esas metas. Entonces eso es lo que va a generar un cambio. Y esto tiene que ver a propósito con una anécdota. En una oportunidad le hacen una entrevista a Salinas de Gortari cuando fue presidente en México. En esa época se hablaba del milagro mexicano. Y a él le preguntan por qué se habla tanto de esto. Y él dice, lo que pasa es que cuando los grupos de poder o los de lobby dan cierta certeza de que las cosas se van a hacer, más abajo el maestro, el tornero, el que trabaja en el banco se empiezan a ajustar automáticamente a esas cosas. Y cuando vos te querés dar cuenta de que todos esos eslabones se empiezan a ajustar en la actitud, de golpe es algo que algo pasó acá y cambió de repente. Entonces ahí es como se da una revolución o un cambio importante. Entonces por eso me parece que si se fijan todos esos patrones generales con un sentido de unidad, me parece que le da un sentido de vuelco diferente. Buenísimo. ¿Querés contarnos de tu próximo proyecto? ¿O lo dejamos para una próxima Podemos hablar nota, del próximo proyecto. Estamos en el año 2017, ya se va a cumplir dentro de un año los 10 de esta reflexión que hoy estamos haciendo en la radio, muy oportuna, que tiene que ver con generar un documental a partir de las entrevistas que estoy pasando en este tiempo. Aprovecho, me escapo 3 días de la locura de Buenos Aires, visitando pueblos con el libro bajo el brazo, explicando un poco qué se trató ese trabajo por escrito y llevar al cine esto, usando las filmaciones originales de las distintas asambleas, que va a ir mechado con un máximo de 8 o 10 entrevistas cortas de aquellos líderes o protagonistas más importantes que tuvieron en ese momento. Qué interesante. Bernardo, si algún oyente, porque este programa sale en otras localidades de la provincia, si algún oyente quisiera contactarse con vos porque piensa que tiene algo para aportarte, ¿dónde lo puede hacer? Yo no sé si la radio por lo general le llegan los contactos acá, porque la verdad que poner el teléfono propio al aire es no, está bien, le podemos decir que se comuniquen con Citas de Radio y nosotros te pasamos la conexión. www.citasderadio.com.ar, nos pueden dejar un mensaje allí. Y van a ser muy bienvenidos, me comprometo a contestarlos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo Basombrío, por estos minutos con nosotras, Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Adiós. Bueno, así pasaba el autor del No Positivo, una reseña sobre el conflicto con el campo que sucedió en el 2008, hace 9 años.